paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Voy a compartir un sueño que tuve esta noche o esta madrugada. Ah, si es de Dios o no es de Dios, ah, es irrelevante si no viene del Señor. De todos modos es palabra de Dios. Obviamente yo en lo personal creo que viene del Señor. Y son tres cosas. Obviamente aquí yo le estoy hablando a la iglesia. Una es la lujuria de la mujer. 2, los homicidios de los hombres. Y 3, la desobediencia de los hijos. Voy a comenzar con Números 12 del 1 al 10. Esto es cuando los hermanos de Moisés, Aarón y María, murmuraron contra Moisés. Eso es matar, hermanos. Eso es matar. ¿Ok? Y voy a compartir esos versículos que están escritos en Mateo 5. Matar no solamente es asesinar. Hablar mal de un hermano, de una hermana, es matar para Dios. Murmurar contra Moisés es matar. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Acuérdense que Moisés es figura de Cristo, aunque Moisés pecó. Por eso no es imagen de Cristo, sino más bien figura de Cristo, figura en lo bueno, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Moisés mató a alguien. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid ustedes tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. El ángel de Jehová habló cara a cara con Moisés. Dios habló cara a cara con Cristo. El Señor no habla cara a cara con nosotros. Él nos habla a través de sueños y a través de visiones. ¿Okay? Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón y a María, y he aquí que estaba leprosa, porque fue ella la que comenzó el chisme. Fue ella la que habló mal en contra de Moisés, la propia hermana de Moisés, porque andaba con una mujer que no era judía. Por eso yo les digo, hermanos, tenemos de cuidado de hablar. Santiago lo dice, es bien difícil controlar la lengua. De hecho, Dios toma en cuenta hasta los pensamientos. O sea, que sigamos la corriente de un pensamiento negativo. Porque alguien dirá, no, yo prefiero no decir, pero en su mente lo puede pensar. Y por darles un ejemplo, cuando llegó Cristo con un tal Simón, fariseo, que era fariseo, mientras Jesús estaba sentado ahí a la mesa con Simón el fariseo, vino María Magdalena y le empezó a lavar los pies y a besárselos y a enjuagárselos. Entonces el fariseo no dijo nada, pero sí lo pensó. Dijo, si este fuera profeta, supiera que una mujer pecadora lo está tocando. Estaba pecando. Entonces Jesús le preguntó,
Simón, déjame preguntarte algo. Mira, había dos personas, por decir, yo se los voy a decir con mis palabras porque no recuerdo las palabras. Había una persona que le debía 10 millones de dólares a un rey y había otra persona que nada más le debía 500 dólares. A los dos les perdonó la deuda. ¿Quién crees que pienses que le ame más? Dice, pues yo creo que aquel al que le perdonó más. Dice, bien has juzgado. Dice, cuando yo llegué aquí no me recibiste con un beso. No me recibiste con agua para lavarme los pies. No me recibiste con un abrazo. Dice, sin embargo, esta mujer, desde que llegó, no ha parado de besarme mis pies, de lavarme mis pies con sus lágrimas. Y yo te digo, Simón, que sus muchos pecados, sus 10 millones de dólares de pecados, les son perdonados porque amó mucho. Al que ama poco se le perdona poco, pero al que ama mucho. Es por eso que yo les digo, hermanos, que las personas que la iglesia considera como más pecadoras están más cerca del reino de Dios cuando el Señor viene a ellos. Aman más al Señor. Aman, porque el que piensa que anda bien, uh, anda mal, anda mal. Entonces, he ahí la importancia de reconocernos pecadores, porque lo somos, y entender que en realidad es por la misericordia de Dios, es por la gracia de Dios que podemos andar caminando en el Señor. No es por nosotros, es por Él. Si es que andamos caminando bien. Entonces ustedes pueden ver, el Señor habla con sueños. Dice, le apareceré en visión, en sueños hablaré con Él, pero no así con Moisés, ni lo hizo así tampoco con Jesús. Cara a cara habló Dios con Jesús. Entonces, yo les decía, yo tuve este sueño y para no contarles el sueño, simplemente se los estoy traduciendo en relación a lo que es el sueño, pero en este caso, y pasa en las dos cosas, en las dos, pasa tanto en la iglesia como en el mundo. En el mundo, la mujer lujuriosa es aquella persona que quiere mucho, que quiere comodidades, quiere dinero, es el espíritu de Jezabel en el mundo. Eso se puede ver. Muchas de las personas más malvadas, digamos como los narcotraficantes, hermanos, en realidad están siendo inducidos por sus mujeres. Son las mujeres las más pecadoras, porque tienen esa sed de dinero, de poder, de querer ser. Entonces, esa es la lujuria de la mujer. Y literalmente también, sexualmente, también la gente en el mundo, las mujeres en el mundo, la satisfacción sexual el hombre no la llena para con estas mujeres. Es por eso que hay muchas mujeres que buscan la satisfacción sexual en otra mujer. Lo hay. ¿Por qué? Porque el hombre pues no llena, no la satisface. Entonces por eso busca a la mujer, a otra mujer, para que le satisfaga esa. Les voy a compartir algo. El Señor me mostró inclusive, yo no sé si ya existan, pero más bien yo, basado a lo que yo entendí en el sueño, es de que más bien van a ser algo así como un device, una cosa. Por ejemplo, hay vibradores para las mujeres, eso ya por décadas existen. Pero lo que yo miré es así como un device que se pone en la vagina de la mujer y hagan de cuenta que le ponen como una lengua de plástico, pero que asimila una lengua humana, inclusive hasta con calor, como si fuera una lengua humana, para y la usa sobre todo ya hasta olvidé los nombres, en la parte más sensible de la mujer. Entonces, pero eso es simbólico, o sea, eso es, no sé si ya los están vendiendo, no lo sé, pero también eso es simbólico de la lujuria de la mujer por poder.
así como por ejemplo la lujuria de Hillary Clinton de querer ser presidente a tal grado de que para ella fue muy doloroso no poder llegar a la presidencia, y así como muchas mujeres que quieren poder y se frustran cuando no llegan en realidad. Y acuérdense, la maldad más grande en este mundo no es del hombre, hermanos, es de la mujer. La mujer es más maldosa todavía que el hombre. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Okay, entonces por la maldad de la mujer, por querer tener cosas, el hombre, por complacerla, se agarran vendiendo drogas, se agarran secuestrando personas, pero es para satisfacer la lujuria de la mujer, para agarrar dinero, que para irse a Europa, otras para comprar casas, otras, o sea, varea. En la iglesia existe esa lujuria también. Obviamente el evangelio de la prosperidad no es otra cosa que lujuria por amor al dinero. Es lo mismo. Entonces yo aquí le estoy hablando a la iglesia. A los de afuera, Dios los juzga, no nosotros. Nosotros predicamos a Cristo. El que tiene oídos para oír, sigue a Cristo. Entonces aquí yo le estoy hablando a la iglesia. La iglesia anda lujuriosa. Entonces el Señor siempre ha limpiado todo eso, hermanos. Por eso yo les digo, las cosas no van a mejorar, las cosas van a empeorar. Vamos de mal en peor. Entonces, por ejemplo, en el mundo, ahorita que es 23 de diciembre del 2021, ahorita ya Sudamérica se está siendo gobernado ya por muchos extremistas de la izquierda que tienden a idiotizar a las personas para que la gente tenga la confianza en el gobierno y no en el Señor. Entonces ya están ahí Argentina, ya está Perú, ya está Chile, ya está México. Entonces aquí en Estados Unidos también está gobernando. No estamos tan al extremo a la izquierda, pero se está convirtiendo toda América, todo el continente americano, en un continente marxista. Y nosotros, si vemos la historia del marxismo, no es bueno. De hecho, el marxismo mató más personas que la Segunda Guerra Mundial por implementar el marxismo. Entonces no pinta nada bueno. Ahora fíjense bien, yo traigo el mensaje del Señor. Esto me fue dado. No es el capitalismo, no es el marxismo, no es ninguna ideología lo que nos conduce a tener una vida plena. Es Jesús, conocer a Jesús, tener la vida plena. O sea que la esperanza está en Jesús, no en el capitalismo, porque de hecho en la profecía para esta generación se habló, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, los comunistas van a seguir creciendo, pero van a sufrir también. Los capitalistas, los que tienen el dinero, muchos van a perder su dinero. Ni el oro va a mantener el precio. Va a mantener o sea, la mayoría de la gente va a perder su dinero. Entonces no son ni los comunistas ni los capitalistas. Los únicos que van a salir victoriosos en esta guerra son los cristianos. Son los cristianos verdaderos que siguen a Cristo. Y los que siguen a Cristo a medias van a ser avergonzados. Entonces acuérdense, esto les voy a dar unos versículos que es para el mundo, pero también es para la iglesia. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. ¿Quién dice paz y seguridad? La ONU. Es a través de la ONU que están implementando todas estas leyes
comunista, se puede decir, en todo el mundo. ¿Okay? Entonces, cuando ellos digan paz y seguridad, va a venir destrucción repentina. En la iglesia, todo predicador que anda predicando que Dios quiere que tengas mucho dinero y que Dios no es un Dios de pobres, Dios es un Dios de ricos. Bueno, cuando ellos dicen paz y seguridad, ¿quién fue el que dijo paz y seguridad? Fue Ananías, hermanos. Entonces, si nosotros estudiamos en uno de ellos, Ananías, en el tiempo de Jeremías, ¿quién fue el que llegó a destruir el pueblo de Israel y destruyeron el templo? Fue Nabucodonosor, fue Babilonia. Y eran crueles, hermanos, eran crueles. Cuando Ananías dijo, ¡paz y seguridad!, entonces llegó Nabucodonosor con su ejército y mató casi a todos y destruyó el templo. Se llevaron cautivos solamente la crema y la nata del pueblo de Israel. Entre ellos iba Ezequiel, iba Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, la mayoría murieron, la mayoría del pueblo de Israel, y destruyeron el templo. Ahora Nabucodonosor y su ejército es simbólico de Satanás y su ejército, hermanos. Crueles son. Satanás es cruel, hermanos. Satanás es cruel. Entonces, toda la gente que pone la confianza en el dinero y no en Cristo, o en lo que sea que no sea Cristo, porque eso es lo que le predican los falsos pastores, los falsos maestros, cuando digan paz y seguridad, por darles un ejemplo, viene una persona, se congrega, por decir, con Joel Osteen y dice, no, que Cristo te va a dar dinero y habla ahí de los 7 pasos para ser prósperos y la gente junta dinero y invierten y se están haciendo ricos. Muchos se están haciendo ricos en esas congregaciones. Bueno, entonces cuando ellos digan, pues ya trabajé, ya junté mi $1,000,000, mis $5 millones para mi vejez, cuando digan paz y seguridad, les viene destrucción repentina. Y la destrucción repentina, vamos a decir que ya algunos de ellos se murieron de coronavirus. ¿Ok? En un día les cambia todo. El que estuvo cosechando, el que estuvo sembrando ahí para cosechar, para retirarse porque tiene la confianza en el dinero, muchos ya se murieron. Yo recuerdo no hace mucho, estaba mirando yo las noticias cuando llovió mucho en una parte de Alemania y el Espíritu de Dios me llevó. O sea, eran muchos ancianos que vivían en unos lugares muy bonitos, o sea, un riachuelo que pasaba por ahí, en unas áreas muy bonitas. La mayoría perdió todo. Y yo miraba a los ancianos llorando, porque perdieron todo, lo perdieron todo, sus casas, sus posesiones. Entonces, luego me viene a la memoria a la palabra de Dios. Necios, ponen la confianza en sus cosas y no en Cristo. Hermanos, las cosas de Dios no es un juego. No es un juego. Las cosas de Dios no son un juego. Entonces, la gente que anda peleando contra Dios van a recibir su castigo. Porque muchos de esos que pelean contra Dios pelean contra nosotros. Parte de eso es de alguna forma la interrupción de predicar la palabra de Dios a través del coronavirus. Y hasta se burlan. No se pueden juntar en Navidad o no pueden hacer esto y ellos sí lo hacen, los políticos. Bueno, uno debe de obedecer a las autoridades. En lo único que no obedecemos a las autoridades es cuando nos digan no pueden predicar a Cristo. Nosotros debemos predicar a Cristo, independientemente de donde estemos. Entonces, a los de afuera los juzga Dios. Entonces ya muchas personas de la iglesia que tenían la confianza en el dinero ya se fueron y no se llevaron nada.
¿eh? Muchos ahorita tienen angustias, no tienen paz. ¿Por qué? Porque toda la vida pusieron su confianza en el dinero y ahora que ya piensan que van a vivir bien, no la tienen. Porque en un día les llega el castigo. Así está escrito. Entonces, los hombres en el mundo que andan haciendo mal, a todos les llega su día. Por decir, al tal Mencho en Guadalajara, le va a llegar su día, así como le llega a todos. Le llega su día. Entonces, para el último, ¿para qué trabajó? ¿Para quién trabajó? Si no se va a llevar nada. Todos los que andan haciendo toda clase de maldades en el mundo podemos ver las consecuencias de la gente que se rebela contra Dios. Y la iglesia ni aún así se arrepiente, hermanos. La iglesia anda muy mal. La iglesia es muy materialista. Entonces, cuando viene la destrucción repentina y viene la gente, ore por mí, ore por mí. Oye, toda la vida el Señor te ha hablado y nunca quisiste escuchar. Nunca quisiste escuchar. Fíjense bien, Jeremías 2. Ahí está la lujuria de la iglesia. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. O sea, cuando andaban bien, cuando andaban clamando al Señor. El Señor los rescató, les fue mal a los egipcios y les fue mal a todos los que se metieron contra ellos. Oí la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Ahora, esta escritura es para toda la iglesia. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Nadie puede decir que no entienden esos versículos, hermano. Esto no es difícil de entender. Cristo dijo: no puedes tener dos dioses. O sigues al Dios del dinero o me sigues a mí. No puedes seguir a los dos, porque al amar a uno vas a despreciar al otro. Si quieres el dinero, vete con tu dinero. Pero yo no voy a estar ahí para protegerte. Que te proteja tu dinero. Se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos, y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón y allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieran su fruto y su bien. Pero entraron y contaminaron mi tierra, e hicieron abominable mi heredad. Mi heredad. Estas son las personas que recibieron el Evangelio y recibieron el Espíritu Santo. Son las personas que reciben el Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron con el Espíritu Santo? ¿Qué hacen con el Espíritu Santo? No, yo quiero dinero, yo quiero dinero. Y el Espíritu Santo les habla y no entienden. ¿Por qué? Porque quieren dinero, quieren dinero. Yo quiero dinero, quiero dinero. Y el Espíritu Santo les habla en sueños. Y yo quiero dinero, yo quiero dinero. Entonces llega un punto donde el Señor dice: ok, hágase como tú quieres. Y prosperan en dinero. Y los introdujo en tierra de abundancia para que comieran su fruto y su bien, pero entraron y contaminaron mi tierra e hicieron abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron dónde. Ahora, ¿cuál es la heredad de los predicadores? Mi heredad es Cristo. Por eso yo les digo, yo debo de cuidarme, de desviarme de Cristo.
Debemos de cuidarnos ya una vez que seguimos a Cristo. Porque si a las personas a las que les predicamos les va mal, a nosotros el castigo en contra de los maestros es peor, hermanos, cuando nos apartamos de Cristo. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Ahí está. Les va a ir mal a todas estas personas que se rebelan contra Dios, hermanos. Yo no quisiera que les fuera mal. Yo quisiera que les fuera bien. De verdad, yo quisiera que les fuera bien. Pero no, o sea, se hacen pasar por Cristo. O sea, no predican a Cristo, se predican ellos mismos. Los 7 caminos a la felicidad, por decir así, no es así, pero yo les voy a enseñar cómo tener paz. Entonces ya no es el Espíritu Santo, ya no es Cristo el que nos da la paz, ya es Joel Osteen o es cualquiera de estos falsos maestros. Les va mal, hermanos, les va mal. Ahora, cuando les llegue el mal, no es para que nosotros nos burlemos de ellos, hermanos. No es para que uno se burle de ellos. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasada las costas de Kittim y mirad, y enviad a Cedar y considerar cuidadosamente, y vean si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Imagínate cambiar a Dios, cambiar a Cristo por dinero o por lujos o por ser importante. Espántense cielos sobre esto y horrorícense. Desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Tome nota de esto, 2 males. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Yo siempre se los digo para que la gente lo entienda. Dejaron a Jesús, fuente de la felicidad. La gente es feliz y no se dan cuenta cuando siguen a Cristo. Esa es la fuente de agua viva. Cristo es la fuente de la felicidad. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Una cisterna, hermanos, antes, ahora todavía se puede hacer todavía. Hagan de cuenta que es como un lugar en donde se almacena el agua para tomar. Ahorita pues ya la mayoría son hechas por los hombres, las presas. Vamos a decir que una cisterna es como una presa, sea grande, sea pequeña. O sea, ese es el agua que toma el pueblo o una ciudad. Por ejemplo, aquí las aguas que nosotros tomamos vienen unas vienen de Colorado y otras vienen de aquí del norte de California, al sur de California. Entonces están en algunos lugares, algunos lagos, ¿verdad? Hay cisternas ya hechas por la naturaleza, por Dios. Entonces eso es una cisterna, pero en este caso están rotas, están vacías. Dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. Ese es el pecado más grande. Ese es el pecado de muerte, hermanos. Dejar a Cristo. ¿Y cómo se deja a Cristo? Cuando se pone la confianza en el dinero y no en Cristo. Porque no puedes hacer las 2 cosas. Ese es el mal más grande. Ese es el pecado de muerte. Y por eso la mayoría de la iglesia cristiana, esté donde esté, la católica, la adventista, la mayoría de iglesias
Por eso no tienen paz, porque eventualmente después de tanto y tanto Jesús viene y mira que la mujer anda, la iglesia anda lujuriosa. Entonces, ¿qué hace Cristo? La desprecia. Que Cristo no va a venir a agarrar a una mujer toda manoteada. Dice, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no tienen agua. O sea, no van a tener felicidad, no van a tener paz, no van a tener paz. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? ¿Por qué se hicieron presa? ¿Por qué se hicieron esclavos? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades, sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Mientras vayas en el camino y Cristo es el camino, vas bien. El Señor te protege. La cosa es de que la mayoría de la gente no mira de lo que Cristo nos protege. Y como no lo miran, pues no se dan cuenta que a lo mejor aquí me salvó de un accidente en donde a lo mejor iba a estar paralizado, a lo mejor acá me salvó de que una persona me cuchillara, a lo mejor acá me salvó y no se dan cuenta. Y aparte de que no haya esas inquietudes en los corazones de nosotros. Entonces, como la mayoría de la iglesia no se da cuenta, le da igual, como dice, pues como no me pasa nada, yo voy a seguir a Cristo ya lo que esté viejito, ya lo que tengo 150 años, entonces sí me voy a dedicar al Señor. Y dejan a Cristo. Yo hice eso, hermanos, yo hice eso. Y mi ay duró varios años. ¡Ay de mí! ¿Por qué? Porque me causó mucha tristeza, mucho dolor el poder ya no estar con mis hijos. ¿Por qué? Porque andaba tras la avaricia, tras el dinero, para dárselo precisamente a mi esposa, para llevarla a pasear, para cumplirle sus sueños a ella y a mis hijos. Mis hijos ni siquiera me decían, papi, llévame a... No, o sea, en realidad es uno el que... O sea, fue mi culpa. Yo hice eso. Ahora, todos lo hacemos, hermanos. Todos nos desviamos. Así está escrito. Un hijo de un pastor nace en la iglesia, es cristiano desde que nace. Nace en un seno cristiano, su papá es pastor, predica la palabra. No por el hecho de ser hijo de un pastor o hija de un pastor, no va a negar a Cristo. Todos nos desviamos. Entonces es necesario que el hijo del pastor o la hija del pastor va a dejar a Cristo, porque así está escrito. Se tiene que cumplir la palabra. Cristo no va a venir a su corazón antes de que pase por la gran tribulación. Entonces eventualmente el hijo se da cuenta de que es un gran pecador y recibe a Cristo, entonces se da cuenta, pues es necesario que pague. O sea, de una o de otra forma la persona va a pecar. Pero no es lo mismo que un hijo de un pastor se pierda, vamos a decir, a los 12 años y regrese a los 70 años, cuando pudiera haber regresado al siguiente año, o a los 2 años, o a los 3 años, o a los 4 años, o a que regrese hasta cuando ya es un anciano. O sea, si lo recibió a los 70 años, otra vez, pues le fue mal todo ese tiempo. Le fue mal. Porque una persona alejada de Cristo le va mal. Fíjense, ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? Obviamente aquí está hablando simbólicamente. ¿Qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas el agua del Éufrates? O sea,
Por decir, las aguas del Jordán son mucho mejor que las aguas del Éufrates o el agua de- del río Nilo. O sea, la felicidad que Cristo nos da, la paz que Cristo nos da, no la da lo que predican los falsos pastores. En este caso, fíjense, ¿cómo suena? La felicidad de Satanás. ¿Cuál Satanás? Si ni Satanás, ni el mismo Satanás tiene paz. Satanás añoraba tener el cuerpo de Cristo para tener paz, pero no pudo, nunca pudo. Satanás no tiene paz. No, Satanás no puede vivir en un cuerpo en donde pueda tener paz. No puede. Anhela, pero no puede, no puede. Entonces nosotros, cómo vamos a tener paz en Satanás? Pues eso no existe, no existe. La paz la podemos tener solamente en Cristo, hermanos, solamente en Cristo. Dice, tu maldad te castigará. Tu maldad. Entonces, ¿Dios nos castiga? Sí. ¿Pero por qué? Por tu maldad. En realidad es tu maldad la que te castiga. Nuestra maldad es la que nos castiga. ¿Por qué? Porque nos alejamos de Cristo. Un ejemplo. Tiene Dios, por decir, a dos hijos. Y uno de sus hijos le dice, Padre, dame mi herencia, dame mi dinero, que yo ya me voy. Para empezar, el papá no le dice, ay, hijo, no te vayas, no me dejes. Le dice, está bien, y se lo da. Y su hijo se va. Y se lo gasta con prostitutas, se lo gasta en el mundo. O sea, él se fue de la casa donde él tenía paz. Entonces, cuando se gastó todo su dinero, o sea, todo su tiempo que Dios nos da en esta vida, no lo gastamos en el mundo. Ahí es en donde nosotros debemos de analizar cuando andamos mal. Oye, pues si cuando yo seguía al Señor, me iba bien. Ahora ando comiendo lo que comen los puercos. ¿Qué comen los puercos? Pues sí, anda uno esclavo del pecado, lo que comen los puercos. Llámese robar, llámese pornografía, llámese lujuria, llámese lo que sea. Lo que comen los puercos. Porque los puercos comen su comida y se la comen con el del popó que ellos hacen, porque hacen un cochinero. Entonces dice, aquí ando queriéndome yo llenar con la comida de los puercos, que es simbólico de, qué sé yo, de sexo indecoroso, de lujuria, Dice, cuando yo andaba con el Señor me iba bien. Entonces recapacita y dice, voy a regresar a mi casa. Y le voy a decir a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser hijo tuyo. Trátame como uno de tus siervos. El padre no lo rechazó, hermanos. Su padre lo abrazó. Corrió hacia él. Que eso no es típico. Eso no es típico en la tradición de los ancianos. Que un padre corra hacia su hijo y lo abrace. No, el hijo debe de venir a él y el hijo abrazarlo. Pero nosotros a veces no podemos entender todo el significado. Dios mismo viene hacia nosotros cuando nosotros nos arrepentimos de corazón. Por eso yo les digo siempre, hermanos, busquen a Cristo en la mañana, en la tarde, en la noche, día tras día, día tras día, día tras día, hasta que tengas paz. Y ya cuando tienes tu confianza, tú dices, pues sí, ya no tengo miedo, ya no tengo angustias, ya no.
Es porque la esperanza ya llegó a ti y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha llegado a ti. Cristo llegó a tu corazón. Pero es hasta que ya no tengas miedos, es hasta que ya no tengas angustias, es hasta que ya no tengas pánico al futuro, es para que ya, entonces sabes que ya Cristo vive en tu corazón. Entonces puedes decir, ya no vivo yo, mas Jesús vive en mí. Entonces entiendes. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. ¿Sabes? Pues ve cuán malo y amargo como el ajenjo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, o sea, el Espíritu Santo, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. O sea, cuando una persona no le quiere servir a Dios en su corazón. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. O sea, esta es la lujuria por el mundo. Te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Aunque te laves con cloro y con alcohol y con lo que tú quieras, o sea, simbólicamente. Aunque vengas a misa todos los días, aunque... No. Aunque ores todos los días, no. ¿Cómo es que verdaderamente... hay un periodo de tiempo de castigo. ¿Cuándo es cuando el Señor nos rescata? Cuando ponemos la mirada en Cristo Jesús. Hay gente que ya está en el Hades, literalmente. Y yo vengo y le digo, pon la mirada en Jesús y Él te sana. No, lo voy a hacer como me lo enseñaron a mí, yo voy a ir a misa y... Ni estando en el Hades se arrepiente. Es triste, hermanos, es triste. La salvación no está en la religión. La salvación está en Cristo Jesús. Cristo vive, Cristo no está muerto. Cristo vive. Él es la esperanza de todos. Él es nuestra esperanza. No es un sacerdote, no soy yo, no es el dinero, no es el comunismo, no es el capitalismo, no es... Es Cristo, hermanos, es Cristo, es buscar a Cristo. Yo le digo a la gente, lo primero que tienes que hacer, agárrate la película y ve a ver La Pasión, para que veas lo que Cristo hizo por ti. Para que veas si te ama o no te ama. A Él es al que debes de buscar, en espíritu y en verdad. ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegar a Cristo? Bueno, comienza con Mateo. Estudia Mateo, lee Mateo, medítalo, y luego Marcos, y luego Lucas, y luego Juan. Y pídele a Dios, pídele, Padre, le quiero conocer, yo quiero conocerlo. Y vete al libro de Génesis y empieza a leerlo, para que vayas siendo santificado con la palabra de Dios, porque Dios te habla en el momento que empiezas a leer. La palabra de Dios está siendo santificado. Y la palabra de Dios te va a conducir a Cristo. Y cuando comiences en Génesis y vas y llegas otra vez al libro de Mateo, ya para este tiempo ya Dios te está hablando. Entonces a lo mejor ya estás escuchando la voz de Dios. Literalmente.
pero la gente se resiste. No, pues es que mi tatarabuelito era católico, mi abuelito era católico, mi mamá era católica, mi papá también, y todos, yo me voy a morir católico, muérase pues. Entonces ahí en la angustia y en la desesperación. No es la religión la que nos salva, hermanos, es Cristo. ¿Cómo es que son lavados nuestros pecados? No es por ir a misa, no es por confesarnos, es por reconocer el sacrificio de Cristo por nosotros. Ese es el ministerio de reconciliación y está bien explicado por Pablo en la carta a los Hebreos. Ese es el ministerio de la reconciliación. Nosotros somos reconciliados con el Padre por medio de la sangre de Cristo Jesús. Es por fe, no por nuestras obras. Es por fe, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los vales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Asna montés o burra montés, acostumbrada al desierto. Fíjense cómo uno se puede acostumbrar a esta vida sin saber que hay una mejor tierra, la tierra prometida que es Cristo en nuestros corazones. Acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos me voy. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas que dicen a un leño, mi padre eres tú. Y a una piedra, tú me has engendrado. Porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen, ahí está, levántate y líbranos. Levántate y líbranos. Cuando a una persona se le predica y no quieren seguir a Cristo, les viene la calamidad. Entonces si viene, Señor, líbrame, aquí está, lo está diciendo Jeremías. Señor, levántate, líbranos. ¿Y qué dice el Señor? ¿Dónde están tus dioses? ¿Dónde tenías la confianza? ¿Dónde está tu dinero? Que te salve tu dinero. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Que se levanten ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Eso no nada más es el dinero. ¿Por qué porfías conmigo? Todos ustedes prevaricaron contra mí, dice Jehová. En vano he azotado a vuestros hijos. No han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Dios, de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel, o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres? ¿Nunca más vendremos a ti? ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por muchos días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes.
no los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. De cierto, su ira se apartó de mí. Sin embargo, he aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste no he pecado. ¿Por qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto como fuiste avergonzada de Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas, y no prosperarás por ellos. Fíjense bien cómo es. Vino Nabucodonosor, sitió la ciudad, sitió Jerusalén, y le puso un impuesto a un rey. Y se fue. Vamos a decir, me tienes que dar tanto dinero cada mes o qué sé yo. Le puso un impuesto. El Señor le dijo, sométete al rey, a Nabucodonosor. Y el rey no quiso. Vino Ananías y le dijo, el Señor dice que nos va a librar y nos va a ayudar a Egipto. Ya había sido avergonzado por Asiria. Por eso le dice, ¿qué tienes que ver? Tomando el río del Éufrates. ¿Qué tienes que andarle pidiendo ayuda a Egipto? Por ejemplo, está la iglesia y tiene una situación. No tiene dinero para pagar su renta. Okay. Y anda comprando billetes de lotería a ver si se gana la lotería para hacerse millonario y ya no andar batallando para pagar su renta. Eso es buscar Egipto, hermanos, en lugar de seguir a Cristo. En lugar de seguir a Cristo. Entonces tenemos que aprender a seguir a Cristo, hermanos. Y mientras estemos aquí, casi siempre nos vamos a quedar cortos. Es buscar a Cristo, buscar a Cristo. ¿No tienes dinero para comer? Busca a Cristo. ¿Tienes angustias, tienes miedos? Busca a Cristo. No busques al psicólogo. ¿Tienes problemas con tus hijos? Busca a Cristo. ¿Tienes problemas con tu esposo? Busca a Cristo. ¿Tienes problemas con tu esposa? Busca a Cristo. ¿Vives en la calle? Busca a Cristo. ¿Eres esclavo de las drogas? Busca a Cristo. No hay otra solución, hermanos. Y cuando encontramos a Cristo, Cristo cuida de nosotros. Y todas esas cosas a las que estábamos sometidos, Cristo nos libra de todas esas cosas. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Ahora les voy a dar aquí, ya les hablé sobre la lujuria de la iglesia. La lujuria de la iglesia es buscar las cosas del mundo para tener paz y no a Cristo. Romanos 13, que es la desobediencia, de igual forma también. Hay que someterse a las autoridades superiores, sobre todo a los jóvenes. Esto es para los jóvenes. Sométase toda persona a las autoridades superiores, aún a los padres. A los padres hay que obedecerlos en cuanto sea para paz. Por ejemplo, si un padre le dice a su hijo, ve y róbate aquella bicicleta, pues es obvio que primero le va a hacer caso a Dios antes que a sus padres. Pero va a seguir honrando a sus padres, aunque sean tranzas, aunque sean unos raterazos de primera. O sea, ahí es en donde falta la sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría? Cristo es la sabiduría, hermanos. Entonces, ahorita está el coronavirus. Ahorita ya llevamos 3 vacunas. ¿Por qué me he puesto ya me puse la primera, Pfizer, la segunda, ya me puse el booster? ¿Por qué? Porque eso dice la Biblia. Sométanse a las autoridades. Las autoridades dicen, póngase la vacuna. Hay que ponérsela. Hay que ponérsela.
No, que es la marca de la bestia, y que no sé qué. No, no, eso no es la marca de la bestia. No inventen. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el mal. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, quien atiende continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No deban a nadie nada, sino el amarse los unos a los otros. O sea, no deber nada a nadie. Aquí está el contexto. No le debas nada al presidente. O sea, dale su lugar. Al gobernador, dale su lugar. Al alcalde, dale su lugar. A la policía, dale su lugar. A la policía local, al Highway Patrol, dale su lugar. Respétalos. Cumple con las normas. No debas a nadie nada, sino al amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ese es el mandamiento que nos dio Cristo, amar a nuestro prójimo. Y el presidente es nuestro prójimo, el alcalde es nuestro prójimo, el gobernador es nuestro prójimo, el policía local es nuestro prójimo. Eso debemos de amarlo y debemos de obedecer, porque el policía lo puso Cristo para poner orden. Entonces los que andan robando, les va a llegar su día. Les va a llegar su día a los que andan robando. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense bien, el comunismo de alguna forma es parte como de la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque la gente le tiene envidia a los ricos. Ese es el comunismo. La tierra es para el que la trabaja. ¿Por qué a una persona le va mal? Porque es pobre, porque no tiene a Cristo. Por eso. Porque no tiene a Cristo. Por eso es pobre. Entonces una persona que es pobre materialmente y quiere la tierra del que tiene mucho dinero, es por envidia. Codicia, porque no es de él. No es de él. Entonces en el comunismo, estos rateros, cada vez hay más, el rico cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre. Bueno, así está en Deuteronomio 28, en Deuteronomio. Si tú sigues a Cristo, no te va a faltar nada. Pero si no sigues a Cristo, vas a andar de envidioso, de codicioso, de lujurioso. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Y yo voy a terminar con Mateo 21 al 26, que es en relación, y fíjense, lo que a mí me mostró donde está pecando mucho la iglesia aquí en Estados Unidos es en relación a mis hermanos latinos, en contra de mis hermanos latinos, que son el oro de Dios, sobre todo los que vienen los que vienen, ya sea que entiendan o no, o sea, porque si ellos tuvieran a Cristo, Cristo los sostendría allá, de donde vengan. Pero bueno, no todos tenemos el conocimiento
a la vez y uno no puede juzgar eso. Pero la gente pobre que viene buscando, yo a veces medito, yo digo, bueno, si andan huyendo de las pandillas en El Salvador y de la mala vida en Honduras, ¿por qué no se quedan en México? En México pues hay oportunidad, pero no, si quieren venir a Estados Unidos, ¿en dónde está el corazón? Bueno, eso solo conoce el Señor. Pero ¿a qué vienen? A buscar acá, pues muchos, la mayoría, a buscar las riquezas en realidad, es el dinero. ¿Verdad? Entonces a un cristiano Dios lo sostiene en donde esté, en donde esté. Entonces, pero bueno, no todos estamos en el mismo nivel de fe. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer con las personas que vienen para acá? Pues amarlas. Entonces la iglesia aquí, sobre todo la iglesia anglosajona y gran parte de la iglesia negra, uh, en contra de los indocumentados. Entonces están hablando mal de los indocumentados como si Dios no existiera. Y Dios está viendo lo que cada persona piensa y dice acerca de las personas que vienen buscando una vida mejor. Y como les digo, Estados Unidos no les va a dar la paz. Es Cristo el que da la paz. Pero bueno, de una forma o de otra, Cristo tiene todo bajo control. Él sabe lo que él hace. Entonces, la iglesia aquí también le viene su día también. Oíste que fue dicho a los antiguos, y ustedes lo van a ver, hermanos. Por eso yo lo digo. Yo lo digo no con aquel afán de querer uno sobresalir o no. Una persona que anda enseñando mal le va mal. Entonces Dios los pone como ejemplos. Vean lo que va a pasar con Cash Luna y con Joel Osteen. Vean cómo va a terminar. ¿Y cómo va a terminar la iglesia? No va a terminar bien, hermanos. No va a terminar bien. Van a terminar en cortes, van a terminar peleándose por el dinero cuando se muera Cash Luna o cuando le venga el castigo por la maldad de ellos. Les viene el castigo, entonces, ¿cómo van a terminar? Van a terminar mal y la congregación, ahí de unos para un lado y para otros, y la gente del mundo burlándose. Porque eso es lo que hacen, eso es lo que causan. Que la gente se burle de Dios por las tonterías que dicen, que predican. Termino con esto. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, así como lo hizo Aarón y María, que pecaron contra Moisés. Ahora está hablando de hermano en Cristo también. Os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es como si matara, hermanos. Eso es matar, o sea, no matarás. No nada más es no asesinarás, no. Si te enojas con tu hermano, eso es matar para Dios. Porque el Señor, Él es el príncipe de la paz. Entonces, ¿cómo el príncipe de la paz va a vivir en una persona cuando está enojado con su hermano? No debe, si una persona se enoja con su hermano, no debe acostarse esa noche sin antes contentarse con su hermano, ponerse a cuentas con su hermano. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es Cristo quien lo dice. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo o ignorante, estúpido, sería un sinónimo. Cualquiera que le diga estúpido quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora, fíjense bien, ¿cuándo es cuando nos dicen estúpidos a nosotros? Por ejemplo, yo le digo a una persona, nosotros no somos salvos por guardar los 10 mandamientos. Eres un estúpido, eres un fatuo. Por algo lo dice Cristo.
entonces vamos a seguir pecando. O sea, el hecho de que yo le diga a una persona, cuando yo le digo a una persona, nosotros no somos salvos por cumplir los 10 mandamientos, literalmente, y me dicen estúpido, yo no le estoy diciendo que hay que pecar. Ah, entonces hay que seguir pecando. Yo nunca digo hay que pecar. Yo cómo le voy a decir a la gente hay que pecar. Yo simplemente te estoy diciendo que nosotros no somos salvos por cumplir los mandamientos. El único que cumplió los mandamientos fue Cristo. Y nosotros somos salvos por creer en Cristo Jesús y su obra. Así es como somos salvos. Y Él es el que cumplió la ley, pone el Espíritu en nosotros. ¿Cómo va a poner el Espíritu de Dios en nosotros siendo pecadores? Fíjense bien, hermanos, en el Antiguo Testamento, el único que podría entrar al lugar santísimo, que era en el último cuartito que había una cortina que separaba el lugar santísimo del otro lugar, que es santo, pero está el lugar santísimo donde estaban las tablas, los 10 mandamientos. El sumo sacerdote podía entrar solamente una vez al año y entraba con campanitas y se tenía que entrar con una soga. ¿Por qué? Porque varias veces cayeron muertos los sacerdotes, los sumos sacerdotes, por su pecado. O sea, nadie puede presentarse, nadie puede venir a la presencia de Dios con pecados, hermanos. ¿Cómo va a poner el Espíritu de Dios en nosotros en un cuerpo pecaminoso? No. Entonces nosotros somos limpios en Cristo Jesús. Él nos quita todo pecado, todos, y nos pone un vestido nuevo. Nos cubre, es Cristo quien nos cubre. Por lo que Él hizo, no por lo que nosotros. Entonces por fe. Entonces no es difícil la salvación, la salvación es, nosotros somos salvos por creer que Cristo murió por nosotros, sí, así de simple. Así de simple. Entonces ya somos salvos, sí, sí. Pero te tienes que mantener ahí. Ahora, ya una vez que haces eso, Cristo te dice, sígueme. Y tienes que seguir a Cristo. Hay que seguir a Cristo. Entonces ya somos salvos. Ya somos salvos. Ahora hay que hacernos a la imagen de Cristo, poco a poco. Poco a poco nos vamos a ir haciendo. La meta es ser como Cristo. Amar como Cristo amó. Dar nuestra vida como Cristo la dio. Perdonar como Cristo perdonó. Bendecir como Cristo bendijo. Eso es nuestra meta. Pero solamente es posible a través del Espíritu Santo. Y siempre conectados al Evangelio. Por los que Cristo murió. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, si te pones a orar y te acuerdas, ese es el Espíritu Santo ahí redarguyéndote. Eso tú te pones, o sea, se viene el día, vamos a decir que en la mañana te peleas con tu hermano, por cualquier cosa. Y ahí estás, entonces ya te andas trabajando, llegas a tu casa y qué sé yo, y te pones a orar. Ay, gracias, Padre mío, Señor. Y entonces te viene al pensamiento la situación con tu hermano de la mañana. Entonces aquí la palabra dice, para. No ores, no, para. Llámale a tu hermano primeramente y pídele disculpas. Ponte a cuentas con tu hermano. No ores, o sea, para. Si traes tu ofrenda al altar, en este caso una oración, y allí te acuerdas, ese es el Espíritu Santo poniéndote en el pensamiento, de que tu hermano tiene algo contra ti, híjole, pues es que le dije cabezón y se enojó. Déjale, llamo por teléfono, hermano, fíjate que en la mañana pues me salí, o sea, te dije cabezón, perdóname, hermano. No te preocupes, hermano. Pues qué bueno, todo bien, sí, bueno, bendito Dios. Ya,
Entonces ahora sí puedes orar. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ya ahorita es más fácil, lo puedes hacer por teléfono. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces es necesario, si pecamos, bueno, pues hay que arrepentirnos, el Espíritu Santo nos va a decir, y debemos de cambiar nuestro camino. Hermano, perdóneme. Está bien, hermano, no se preocupe. O sea, hay que hacerlo. Ahora, si tu hermano te ofende 25 veces al día y 25 veces al día viene y te pide disculpas, bueno, pues perdónalo 25 veces. Pero si viene 24 y a la 25 no te pides disculpa, bueno, llámale tú y dile, hermano, no me hables y que no sé qué. Bueno. Entonces ahí ya deja que, ya no eres tú, ya es él. Y así él se enoja contigo y él no te quiere hablar, ya está en él. Pero tú ya cumpliste. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta eso, hermanos. Ahorita el mundo anda tras la lujuria. La mujer anda lujuriosa, literalmente y simbólicamente. Literalmente, sexualmente, las mujeres están viviendo ahorita como nunca. En la iglesia, la iglesia sabemos que anda lujuriosa. Los hermanos en Cristo, hay homicidios. Entonces, en la iglesia hay muchos homicidios. Debemos de dejar esas cosas, hermanos. El hablar mal del prójimo, el apartarse de eso. Y hay que orar por los jóvenes que andan desobedientes a las autoridades, incluyendo la desobediencia a los padres. Hay hijos que están matando a sus padres. Y hay padres que están matando a sus hijos, literalmente. Entonces debemos de orar para que Cristo se forme en los corazones de las personas, sobre todo en la iglesia, para que podamos tener paz y prosperidad. ¿Ok? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.